y una práctica y que en sí, incluso las relaciones sexuales ya es una práctica común en etapas del enamoramiento y el noviazgo hoy en día. De esta forma, textos actuales señalan que el prematrimonio va a estudiar en sí las relaciones en las que estos dos individuos van a empezar a conocerse. Ya, la siguiente, por favor. Aquí vamos a ver problemas médico. Uy, ya, muchas gracias. La siguiente, por favor. Ya. En cuanto a los problemas médico-legales, de estas relaciones prematrimoniales, se van a derivar problemas médico-legales que pueden ser tanto de orden biológico, psicológico, social o también espiritual. En cuanto a los biológicos, aquí pues puede haber una frigidez o incapacidad femenina para obtener el placer sexual debido a desarreglos sexuales en el prematrimonio y de la mano de esta hay mujeres que optan por irse por otras orientaciones sexuales, como puede ser el lesbianismo, o simplemente abstenerse de tener relaciones tanto con hombres o con mujeres. También de este tipo biológico pueden nacer lo que son conflictos por enfermedades venéreas, sea el sífilis, el condiloma, la gonorrea o también el SIDA. En cuanto a los problemas psicológicos, el mantener relaciones sexuales antes del matrimonio va a generar miedo en la pareja. Este contacto sexual generalmente se mantiene en secreto y y de aquí nace el temor a ser descubierto. Ya se hablará de embarazos no deseados, de temor a ser señalados por la sociedad y se crea en sí un fenómeno pasional como los celos y a ello lo acompaña el sentimiento de posesión hacia una pareja. Por lo general, aquí quien se ve más afectada va a ser la mujer, ya que la mayoría de los casos pierde su virginidad y siente la obligación de que cada vez que su pareja quiera mantener relaciones sexuales, esta debe cumplir, ya que comienza a tener pensamientos de que si no satisface el deseo de su pareja, esta la puede abandonar para buscar a otra persona que sí pueda ofrecerle este placer. En cuanto a los ámbitos sociológicos, aquí el embarazo es el más señalado, ya que sin ser esta una condición o alguna enfermedad, es producto de relaciones prematrimoniales y por lo tanto son embarazos no deseados. Y esto va a conllevar a la práctica de abortos clandestinos, casamientos precipitados o mujeres que a muy temprana edad engrosan el segmento cada vez más creciente de las madres solteras. Y en cuanto a lo espiritual, pues aquí pues yo he visto por las religiones, la fornicación y el adulterio para la Biblia, por ejemplo, son pecados, es decir, quebrantan una ley propuesta por Dios. Ya, la siguiente. Bien. En cuanto también podemos ver los requisitos para escoger una pareja, también desde puntos de vista. Primero tenemos en el punto de vista biológico, aquí va a englobar netamente un aspecto anatómico y psicológico de la persona, un aspecto mismo anatómico, como antes mencionaba. Aquí, por ejemplo, al hombre le atraen las mujeres siempre siguiendo un prototipo de medidas de reina de belleza, con rasgos faciales bien sutiles, labios bien definidos, o por otra parte, las mujeres también prefieren hombres fuertes, musculosos, de rasgos faciales varoniles, pero sin lugar a dudas se cumple el axioma de que el amor primero va a entrar por los ojos. Esto debido a cómo existe primero la atracción física entre las personas, ¿ya? Y muy pocas veces se cuida que lo físico tenga a la vez, o bueno, tenga menos importancia comparado a lo intelectual de la persona. En cuanto al aspecto psicológico,
Esto engloba sentimientos, carácter, personalidad y encontramos opciones divergentes, unas que señalan que un futuro exitoso se asegura cuando ambos coinciden en lo psicológico y otros aseguran que que la diferencia es el éxito, porque en sí es el encuentro de aquello que le faltaba a la persona. Y en cuanto a lo moral, aquí pues se engloban los valores, normas, principios, costumbres, la forma de comportarse con la pareja y con los demás. En sí constituye la belleza interior de la persona y en ciertos casos habrá personas muy bellas pero pobres en valores y principios que van a dificultar la convivencia. La siguiente. En cuanto al matrimonio, pues el matrimonio, como ya antes lo mencionaba, es la institución que se crea en el vínculo conyugal. Con el matrimonio van a nacer deberes y derechos que son reconocidos inicialmente por la sociedad y recogidos por el derecho para plasmarlos en códigos y también en las leyes. ¿Ya? De acuerdo a la legislación sobre el matrimonio en el Ecuador, según la Constitución de la República, por ejemplo, en el artículo 64 se reconoce a la familia en sus diversos tipos. El Estado la va a proteger como un núcleo fundamental de la sociedad y va a garantizar condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. En cambio, según el Código Civil del Ecuador, aquí pues en el artículo, por ejemplo, 81, dice que el matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. Por ejemplo, el artículo 100 también dice el matrimonio civil en el Ecuador se va a celebrar ante el jefe del registro civil, identificación y también cedulación en las ciudades cabeceras del cantón de domicilio de cualquiera de los contrayentes o ante los jefes de área de registro civil. ¿Ya? En sí, el significado del matrimonio se deriva de una serie de deberes y derechos que se hará referencia, después se harán referencia los más importantes. La siguiente. Ya. Por ejemplo, tenemos las obligaciones entre los esposos, que asimismo todo esto está en los artículos, por ejemplo, del Código Civil del Ecuador, que dice en el artículo 136, los cónyuges están obligados a guardarse fe, a socorrerse y ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida. El matrimonio se constituye sobre la base de igualdad de derechos y deberes de ambos cónyuges. Por otra parte, en el artículo 137 dice que los cónyuges fijarán de común acuerdo su residencia y por último, como ejemplo, en el 138 dice, los cónyuges deben suministrarse mutuamente lo necesario y contribuir según sus facultades al mantenimiento del hogar común. Muchas gracias. Ya, respecto a los hijos, el artículo 233 nos dice que el hijo que nace después de expirados los 180 días después del matrimonio se va a reputar concebido en él y tiene por padre al marido, quien podrá impugnar la paternidad mediante una prueba de ADN. El artículo 233A nos dice que esta acción de impugnación de paternidad o maternidad va a poder ser ejercida por quien se pretenda ser el verdadero padre o madre, el hijo, el que consta legalmente registrado como padre o madre y cuya filiación impugna, o por las personas a quienes la paternidad o maternidad impugnable perjudiquen sus derechos sobre la sucesión de los que van a constar legalmente como padre o madre. En el artículo 62 nos dice que la fecha de nacimiento se colige la época de concepción según la regla siguiente. Se presume el derecho que la concepción ha precedido al nacimiento no menos de 180 días cabales, y no más de 300 contados hacia atrás, desde la medianoche en que haya nacido el niño o niña. En el artículo 61, la ley va a proteger la vida del que está por nacer, toda sanción a la madre por lo cual pueda peligrar la vida o salud de la criatura deberá diferirse hasta después del nacimiento. En el artículo 63 nos dice que los derechos que corresponderían a la criatura que está en el vientre materno, si hubiese nacido y viviese, estarán suspensos hasta que el nacimiento se efectúe. De la tenencia de los hijos en el Código Civil del Ecuador, el artículo 307 nos dice que en un estado de divorcio y de separación de los padres, la patria potestad va a corresponder a aquel que los padres, a cuyo cuidado hubiera quedado el hijo. En el Código de la Niñez y la Adolescencia, el artículo 118 nos habla de la procedencia.
Esto aquí quiere decir que cuando el juez vaya a estimar más conveniente para el desarrollo integral del hijo o hija de familia, va a confiar su cuidado y crianza a uno de los progenitores. En el artículo 120 nos habla de la ejecución inmediata. Aquí las resoluciones sobre tenencia se van a cumplir de inmediato, debiendo recurrirse al apremio personal y al allanamiento del domicilio en el que se presume se encuentra el niño. En el artículo 121 nos habla de la recuperación del hijo o hija. Esto se da cuando un niño o niña adolescente ha sido llevado al extranjero con violación de las disposiciones del presente código y de las resoluciones judiciales sobre ejercicio de la patria potestad y de la tenencia. Siguiente, por favor. Ya, derecho a visita al progenitor que no lo tiene. En el artículo 272 nos dice que no se va a prohibir al padre o madre de cuyo cuidado personal hubiesen sido sacados los hijos visitar a estos con frecuencia y libertad, según el juez crea conveniente. En el Código de la Niñez y de la Adolescencia nos dice el artículo 122, nos habla de la obligatoriedad. Esto se da en todos los casos en el que el juez confíe la tenencia o el ejercicio de la patria potestad a uno de los progenitores. Este deberá regular el régimen de visitas que el otro podrá hacer al hijo o hija. En el artículo 123 nos dice que de forma regular se deben realizar las visitas. Fijación y modificaciones de este régimen de visitas, el juez va a aplicar lo dispuesto en la regla número 1 del artículo 106. En el artículo 124 nos habla de extensión. Aquí el juez va a extender el régimen de visitas a los ascendientes y demás parientes cosanguíneos hasta el cuarto grado de la línea colateral en las condiciones contempladas en el presente título. Y en el artículo 125 nos habla de la retención indebida del hijo o la hija. Aquí el padre, la madre o cualquier persona que se retenga indebidamente al hijo o hija, cuya patria potestad, tenencia o tutela han sido encargadas a otra persona, podrá ser requerido judicialmente para que éste lo entregue de inmediato a la persona que deba tenerlo y quedará obligado a indemnizar los daños ocasionados por la retención indebida. Siguiente, por favor. Matrimonio en el extranjero. El artículo 91 nos dice que el matrimonio celebrado en nación extranjera en conformidad a las leyes de la misma nación o las leyes ecuatorianas sufrirá en el Ecuador los mismos efectos civiles que si se hubiese celebrado en territorio ecuatoriano. Aquí las condiciones generales para la celebración del matrimonio en Ecuador, según el registro civil, identificación y cedulación, van a ser que los contrayentes deben al menos tener 18 años de edad, deben tener el comprobante de pago a la tarifa vigente según el servicio, la presencia de uno de los contrayentes o de su mandatario al momento de la solicitud de matrimonio. Deben presentar los documentos originales, cédula, que estén vigentes y todos los documentos de identidad válidos. Deben presentarse al momento de la ceremonia con los originales de las cédulas de ciudadanía y al menos deben presentar un testigo válido por contrayente. Los contrayentes además deben haber definido quién será el administrador de la sociedad de bienes previamente ante autoridad competente o en el momento de agendar el matrimonio. Adicionalmente, para la solicitud de matrimonio, de acuerdo a los casos descritos a continuación, además de los requisitos generales, se adjuntarán los siguientes. Si uno de los contrayentes tiene hijos menores de edad bajo su custodia, si uno de los contrayentes tiene hijos menores de edad bajo custodia de terceros, si uno de los dos contrayentes son divorciados, o si son viudos, o si alguno de ellos otorga un poder especial para la celebración del matrimonio, y por último, si uno de estos se encuentra privado de libertad. Siguiente, por favor. En las solemnidades del matrimonio, el artículo 102 nos dice que son solemnidades esenciales para el matrimonio las siguientes: la comparecencia de las partes por sí o por medio de apoderado especial ante la autoridad competente, la constancia de carecer de impedimentos dirimentes, la expresión libre y espontánea del consentimiento de los contrayentes, la presencia de dos testigos hábiles y el otorgamiento y suscripción del acta correspondiente. El artículo 103 nos dice que cualquier persona mayor de 18 años va a poder ser testigo del matrimonio a menos que éste tenga discapacidad intelectual
que le prive de conciencia y voluntad o que no pueda darse a entender de manera verbal, por escrito o por lengua de señas. La nulidad del matrimonio, el artículo 96, nos dice que es igualmente causa de nulidad de matrimonio la falta de libre y espontáneo consentimiento por parte de alguno o de ambos contrayentes al tiempo de celebrarse el matrimonio, sea que provenga de una o de más de estas causas. La primera va a ser error en cuanto a la identidad del otro contrayente, discapacidad intelectual que prive del uso de la razón. En el caso del matrimonio servil y amenazas graves y serias capaces de infundir un temor irresistible. Gracias. Buenas, yo les voy a hablar sobre las consideraciones previas al registro de la unión de hecho. Vamos a tener las siguientes. En la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, en relación al trámite de uniones de hecho, va a establecer los siguientes requisitos. Primero, haber cumplido 18 años de edad al momento del reconocimiento de la unión de hecho. Registrar estado civil libre de vinculación matrimonial. Los convivientes van a tener que definir conjuntamente, o sea, entre ellos, en la inscripción o en un documento público, quién va a constatar como administrador de la sociedad de bienes. No van a tener que estar unidos por vínculo de parentesco de cuarto grado, grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad. O sea, no van a tener que ser parientes. Ser ciudadano ecuatoriano, extranjero o residente, con cédula en mano. Y ser legalmente capaz. Siguiente, por favor. Aquí vamos a tener los requisitos para el registro de la unión de hecho. Va a tener que tener el comprobante de pago correspondiente a la tarifa vigente. Sentencia judicial, acta notarial o documento emitido por la DIGESID en el cual se inscriba la unión de hecho. Originales de cédula de identidad o documento de identidad válidos y vigentes de los convivientes, o sea, de la pareja. Presencia de al menos uno de los convivientes o su mandatario, es decir, familiares o amigos conocidos. En el caso de decidir al momento del registro de la unión de hecho cuál de los convivientes será administrador de la sociedad de bienes, van a tener que estar presentes los convivientes, o sea, los familiares. Siguiente, por favor. Aquí vamos a tener los requisitos para el registro de terminación de la unión de hecho. En el caso de la muerte de una de las parejas, o sea, de los convivientes, el certificado de la inscripción de la defunción. Cuando se realiza de mutuo acuerdo, es necesaria la declaración de los dos convivientes, que dan por terminada la unión de hecho, ante un notario público. Cuando una parte va a dar por terminada la unión de hecho, es preciso contar con la notificación hecha a través de la notaría o juzgado sobre la decisión unilateral de terminación. En caso de que uno de los contrayentes hubiese contraído matrimonio con la misma conviviente o con una tercera persona, va a tener que presentar el original de documento de identidad en el cual conste el estado civil del casado. Siguiente. Vamos a tener la concepción y anticoncepción. Uno de los fines, lo que es del matrimonio, es procrear. Y desde el punto de vista médico, la unión de dos células sexuales, espermatozoide y óvulo, se va a denominar concepción. Al tenor de la Constitución de la República del Ecuador, nuestra Carta Magna va a determinar, en el artículo 45, las niñas y los niños adolescentes van a gozar de derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado va a reconocer y garantizar la vida, incluido el cuidado y la protección desde la concepción. Este artículo quiere decir que las niñas, los niños, adolescentes van a tener derecho a la integridad física, psíquica, a su identidad, a su nombre y ciudadanía, a la salud integral y nutrición, a la educación y cultura, al deporte y recreación, a la seguridad social, a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria, a la participación social, al respeto de su libertad y dignidad, a ser consultados en los asuntos que les afecten, a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades, y a recibir una información acerca de sus progenitores y familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar.
En concordancia del Código de la Niñez y Adolescencia va a dictar el artículo 20, derecho a la vida. Los niños y niñas adolescentes tienen derecho a la vida desde su concepción, es decir, desde que están en el vientre de la madre. Es obligación del Estado, la sociedad y la familia asegurar por todos los medios a su alcance su supervivencia y desarrollo. Se prohíben los experimentos y manipulaciones médicas y genéticas, desde la fecundación del óvulo hasta el nacimiento de las niñas, niños y adolescentes. Y en la utilización de cualquier técnica o práctica que va a poner en riesgo la vida de los adolescentes, niños y niñas. En el Código Civil vamos a tener el artículo 61. La ley protege la vida del que está por nacer. El juez, en consecuencia, va a tomar la petición de cualquier persona o de oficio todas las providencias que le parezcan convenientes para proteger la existencia del no nacido, siempre que crea que de algún modo peligra. Toda sanción a la madre por la cual pudiera peligrar o la salud de la criatura que tiene en su seno deberá diferir hasta después del nacimiento. Siguiente, por favor. Vamos a tener el estudio de impotencia sexual y su repercusión en el matrimonio. Bajo esta denominación se conoce la imposibilidad de consumar la cópula. Se clasifica en impotencia coendi. Abarca la imposibilidad de introducir el órgano sexual varonil, o sea, del hombre, al interior de la vagina. Esta imposibilidad se puede dar por consecuencia masculina y femenina. Impotencia generandi. Es solo masculina y está dada por defectos o ausencia de espermatozoides. Puede coexistir con el coondi, es decir, sin erección. La impotencia coincipiendi es solo femenina y están involucrados lo que es los órganos del aparato sexual femenino. Siguiente punto. Vamos a tener la esterilidad o infertilidad. La disminución masculina. La impotencia en el hombre se llama disfunción eréctil. Es imposibilidad de tener una erección capaz de dar paso a una relación sexual. Se le señalan algunos factores de riesgo, entre los que están diabetes, hipertensión, tabaquismo, alcohol, hiperlipidemias, fármacos, estados depresivos, pero para mayor comprensión se las ha dividido en lo que son causas psicológicas, causas vasculares, causas neurológicas, causas hormonales y causas medicamentosas. Las causas psicológicas, no hay alteración orgánica, pero sin embargo el temor a no tener una erección, desacuerdos matrimoniales, preocupaciones laborales, vida sedentaria, ansiedad, van a provocar la falta de erección. Las causas vasculares, al pene no le llega suficiente cantidad de sangre para lograr la erección. Esto es secundario a hipertensión, hiperlipidemia, etc. Causas neurológicas, lesiones medulares, interrupción en la conducción nerviosa, cirugía en el cerebro o pelvis, se citan en las causas de difusión. Causas hormonales, bajos niveles de testosterona en sangre. Causas de medicamentos, numerosos fármacos pueden estar comprimidos en la impotencia de la masculinidad. Siguiente, por favor. Vamos a tener la disfunción femenina. La disfunción sexual femenina es una afectación no tan drástica como la del hombre, o sea, no se habla de imposibilidad de tener relaciones sexuales, sino de que consiste en la disminución o inexistencia de pensamientos sexuales que van a provocar distanciamiento de la pareja. Las causas, al igual que el hombre, pueden ser muchas: psicológicas, físicas y drogas. Las psicológicas de las mismas que el hombre. Físicas, las intervenciones quirúrgicas, pausas, desarreglos hormonales, anticonceptivos, enfermedades como la diabetes, cardiopatías, infecciones, la enfermedad de Parkinson. En las drogas tenemos el alcohol, tabaco y otras drogas. Al igual que el hombre, en la historia clínica es fundamental el tratamiento, ya que debe corregirse la causa. A diferencia que el hombre, muchas mujeres que adolecen este padecimiento lo ocultan y fingen relaciones satisfactorias. Siguiente, por favor. Vamos a tener la esterilidad e infertilidad. La esterilidad puede estar presente en ambos sexos, caracterizada por la imposibilidad de concebir,
y la infertilidad se da solo en el sexo femenino. Es la dificultad de llevar un embarazo a término. Ambas tienen como resultado la incapacidad de traer al mundo a un nuevo ser, bebé. En ciertos casos, la esterilidad puede ser causada por ambos integrantes de la pareja. Será entonces esterilidad, es decir, de los dos. Y también se han estudiado casos en los que los estudios revelan que ambos integrantes son fértiles, pero no llegan a concebir, sospechándose de causas genéticas. Tenemos esterilidad femenina, como podemos ver, trastornos ováricos, trastornos utéricos, trastornos tubáricos, trastornos cervicales y trastornos genéticos. Tenemos esterilidad masculina, trastornos genéticos, calidad de semen, trastornos anatómicos, alteraciones en el transporte del esperma, trastornos extrínsecos, tabaco y alcohol. Siguiente, por favor. Tenemos el embarazo. El embarazo es el tiempo que va desde la fecundación hasta el parto. Esta fecundación puede ser natural o artificial, y en el parto puede ser por vía vaginal o también se la puede hacer por cesárea. En el embarazo normal es el intrauterino, que puede ser único o múltiple. El embarazo sin embrión se lo conoce como huevo guero. Otros embarazos ocurren fuera del útero, es el embarazo extrauterino o ectópico. El tiempo de embarazo es el que la placenta está conformada por un conjunto de quistes que crecen en forma normal, se lo conoce como embarazo molar. El diagnóstico del embarazo para la medicina legal es muy importante diagnosticar correctamente la existencia de un embarazo. Los errores de diagnóstico en el campo legal pueden dar origen a repercusiones más significativas para la ginecología. La certeza del embarazo será dada mediante movimiento fetal, campana de Pinar, Doppler, identificación de actividad cardíaca y es el resultado positivo de las pruebas de diagnóstico de laboratorio, así como también lo que es la ecografía. La cronología. El embarazo está dada por la edad gestacional, que se mide en semanas, como lo pueden ver en la imagen. Un embarazo normal dura de 38 y 42 semanas, por lo que se recibe el nombre de embarazo a término. Antes de esta fecha será considerado neonato, como prematuro, y después de estas semanas será considerado como postmaduro. Siguiente, amor. Ya, tenemos lo que es el parto. El parto es el momento fisiológico de la expulsión al exterior desde el vientre materno del nuevo ser, recibe el nombre de parto. El mismo que para su estudio se lo ha denominado trabajo o labor de parto, que consta de 3 fases o periodos. Primero, periodo de dilatación. Como su nombre lo indica, consiste en la dilatación del cérvix uterino. Periodo de expulsión. Se inicia en la parte final del periodo de dilatación, exige la motricidad uterina y culmina con la expulsión del neonato. Este periodo, cuando es muy rápido, puede originar lesiones en la estructura encefalocraneana, mientras que cuando es muy lento se lo conoce como expulsivo prolongado y es causa de hipoxia neonatal, aspiración de líquido amniótico o infecciones. En el periodo de alumbramiento se inicia en la parte final del periodo de expulsión y termina con la expulsión total de la placenta y sus membranas. Gracias. Siguiente. Bueno, continuamos con la exposición. El nacimiento es también un hecho fisiológico mediante el cual la proyección de nacer se convierte en una realidad. Tenemos que ahora es un recién nacido, va a ser un titular de derecho. Esto se va a convertir en un parto y nacimiento no simple fisiológico, sino también cuando existe un distorsia en un uso de la cirugía mediante la operación de cesárea. En esto también es el momento donde termina la gestación y genera un nuevo ser vivo, también un tercero muerto a la tierra. Siguiente diapositiva. La identidad y la identificación. La identidad surge como una necesidad para diferenciarnos de los demás. En un tal sentido como nacido, como parte de su identidad, necesidad y su identificación inicial, que surge en su desarrollo y crecimiento futuro de los demás.
También la identificación será en una oficina de un civil y también va a haber una cedulación a partir de la identificación del nacido vivo o en caso especial de ley determinada como una aflicción. También el siguiente diapositivo. Ya. En esto lo que no siempre lo que vamos a hacer esto va a ser una pareja que tiene la posibilidad de procrear de una manera natural, por lo que esto recurre a un procesamiento artificial para lograr un embarazo. Tanto como hoy en día las mujeres siempre se ponen a unas técnicas para poder ellos, tanto como las mujeres como los hombres, para poder fecundar. Hay dos tipos de procedimiento también. Es la fecundación artificial y la fecundación in vitro. Siguiente diapositiva. La fecundación in vitro, podemos, podemos ver que esta consiste en estimulación ovárica, consiste en estimular la producción de los óvulos dentro de la mujer. La función ovárica también está a consistir en la reacción de los óvulos estimulados. Vuelta en la fecundación del óvulo, esta consiste en poner la ovulación en los contactos con los espermatozoides en una caja. Mientras que el cultivo embrionario es un proceso que dura entre 2 a 5 días. Luego de esto se selecciona el mejor embrión. Y la transferencia del embrión, esto es después de la selección del embrión. El siguiente diapositivo. El aborto. El aborto, esto se diferencia para la obstetra y la medicina legal. Así la introducción sea natural o consecuencia de factores externos de un embarazo antes de que se cumplan las 20 semanas para la contribución del aborto. Mientras que para la medicina legal va a ser una violencia de un embarazo, sin importar la edad, la gestación, que constituye un aborto. Sin embargo, más importante es la parecida que se ha practicado para establecer un aborto en una mujer viva o llegar al mismo de una necropsia. El aborto puede ser provocado también, puede ser criminal o doloroso, es decir, que tiene una muerte del producto de la corrupción de la infección. Hay un 12% que hasta un 26% siendo directamente proporcional a la edad de que si mayor edad, mayor porcentaje de aborto. Siguiente diapositiva. Buenas tardes, doctor, compañeros. Continuando con el tema, hablar acerca de la filiación. Tenemos que la filiación es la relación jurídica entre dos personas que se fundamenta en la descendencia y motivada por una causa biológica o por un acto jurídico. Y los descendientes serán llamados padre y madre. Dentro del Código Civil del Ecuador señala que en el artículo 24 se establece la filiación y las correspondientes paternidad y maternidad. Como primer punto tenemos lo que es por el hecho de haber sido concebida una persona dentro del matrimonio verdadero o putativo de sus padres. Como segundo punto, tenemos que por haber sido reconocida voluntariamente por el padre o la madre o por ambos en el caso de no existir matrimonio entre ellos. Por otra parte, también tenemos que la filiación se deriva del parentesco y también se clasifica en parentela consanguínea. En este fundamenta el vínculo genético o de sangre y se origina del padre y de la madre, puede ser en línea recta, ascendente o descendente. También se otra clasificación en la parentela afín. Tiene su grupo en la pareja, matrimonio, unión de hechos, y el cónyuge llega para introducirse en una nueva familia. Siguiente, por favor. Tenemos la paternidad discutida. Dentro de ella vamos a encontrar la impugnación de la paternidad, que es la oportunidad del marido que tiene de probar que un hijo nacido del vientre de su madre no le pertenece como a tal a él. Dentro del Código Civil del Ecuador, en el artículo 233 señala que el hijo que nace después de expirados de los 180 días subsiguientes al matrimonio se reputa
concebido en él y tiene por padre al marido, quien podrá impugnar la paternidad mediante examen de ADN. En el caso del artículo 236, toda reclamación del marido contra la paternidad del hijo concebido por su mujer durante el matrimonio deberá hacerse dentro de los 60 días, contado desde aquel en que estuvo el conocimiento del parto. En cuanto a la investigación de la paternidad, el conocer al padre de un hijo no nacido en el matrimonio ha sido un tema de controversia para la legislación y para la sociedad, y sobre todo para la mujer soltera, viuda, divorciada. Por ello, el legislador inicialmente requirió la presencia de 3 testigos para lograr el reconocimiento jurídico de los hijos y la microscopía electrónica revolucionada la genética, los exámenes de ADN también, lo cual da una certeza del 99.9%. Siguiente. Bueno, tenemos la legislación relacionada a la investigación de la paternidad. Asimismo, en el Código Civil, en el artículo 243, señala que cuando por haber pasado la madre a otras nupcias o se dudare a la cual de los dos matrimonios pertenece a un hijo y se solicitare una decisión judicial, el juez resolverá por el resultado del examen comparativo, es decir, lo que se debe realizar es el examen de ADN. En el artículo 246 también se presume que un hijo tiene por padre al marido de su madre cuando nace dentro del matrimonio, aunque no haya transcurrido los 180 días, y el marido podrá reclamar contra la presunción de la paternidad mediante el examen de ADN. En el artículo 258 si la propuesta de demanda de investigación para que se declare maternidad o paternidad, el demandado negar el ser hijo suyo, el actor solicitará al juez una realización del examen comparativo de ADN. Siguiente, por favor. La patria potestad menciona que en el artículo 283 la patria potestad es el conjunto de derechos que tienen los padres sobre los hijos no emancipados y es una columna esencial del derecho de la familia. De ella se emanan los deberes de los padres de criar y educar a sus propios hijos. Esta autoridad paterna no mira el estado civil de los padres, sino que se fundamenta en la relación biológica de padre e hijo. Y en el Código Civil menciona un artículo del artículo 285, si el hijo es común en ambos cónyuges, la sociedad conyugal goza del usufructo de todos los bienes del hijo de la familia. Y en el artículo 286, la sociedad conyugal o los padres no gozarán del usufructo legal sino hasta la emancipación del hijo. En el artículo 287, los padres no están obligados en razón de usufructo legal, a la fianza o caución que generalmente deben dar los usufructarios para la conservación y la restitución de la cosa fructaria. En el artículo 288, el hijo de la familia será considerado como mayor de edad para la administración del goce y su peculio profesional e industrial. Y con respecto al Código de la Niñez y de la Adolescencia, menciona en el artículo 106 reglas para confiar el ejercicio de la patria potestad. Para confiar la patria potestad, el juez, luego de oír lo que es al adolescente o niño o niña, que estén en condiciones de expresar su opinión, observar las siguientes reglas. Que primero se respetará lo que acuerden los progenitores siempre que ellos no perjudiquen los derechos del hijo. Segundo, tenemos la falta de acuerdo de los progenitores o si lo acordado para ellos es inconveniente para el interés superior del hijo o de la hija de la familia. Y como tercer punto, tratándose de los hijos o hijas que han cumplido 12 años, la patria potestad se confiará al progenitor que demuestre mayor estabilidad emocional y madurez psicológica y que estén en mejores condiciones de prestar a los hijos e hijas a la dedicación que necesiten. Siguiente. Tenemos la tutela. La tutela surge como protección al incapaz cuando la patria potestad no puede ser ejercida por sus padres. Es un principio de origen legal mediante la cual el juez de presentación de la ley da el poder a un capaz para que proteja a un incapaz que carece de protección. Existen tipos de tutela, como por ejemplo la tutela testamentaria, que se origina en los derechos de sucesorio reconocido del heredero, la causante por hecho que le confiere la ley nombra tutor o tutores en el testamento.
También tenemos la tutela legítima. Esta se origina en las relaciones de consanguinidad. A falta de tutela testamentaria, la ley designa a los parientes de grado más cercano para que se encargue el cuidado del incapaz. Y la tutela adaptiva es cuando no hay designado tutor o tutores por testamento y no hay parientes a quien encargar al cuidado del incapaz. Y también tenemos a la curatela, parecido de la tutela, porque sirve como para proteger a quienes por el hecho propio o accidental no están aptos para administrar sus bienes. Y en el artículo 464 señala que el juicio de interdicción podrá ser provocado por el cónyuge del supuesto disipador, por cualquier de sus consanguíneos hasta el cuarto grado por sus padres, hijos y hermanos. Sigan. Bueno, tenemos la adopción. La adopción, de acuerdo al Instituto del Derecho Civil, en la que participa adoptante y adoptado, el primero es quien adquiere derechos y deberes de padre o madre respecto del adoptado, quien se considera por excepción como menor de edad hasta los 21 años. En el artículo 176 menciona que la instrucción en el registro civil, la sentencia que conceda la adopción deberá escribirse en el registro civil para que se cancele el registro original de nacimiento mediante una anotación marginal que dé cuenta de la adopción y se practique un nuevo registro en el que no se mencionarán las circunstancias. En cuanto a los derechos de alimentos, es la facultad legal de una persona para exigir a otra legalmente obligada lo necesario para subsistir. En vista que no es capaz de obtenerlos por sus propios medios, el obligado es el alimentante y quien tiene el derecho es el alimentado o deudor y acreedor alimentario respectivo. De acuerdo al artículo 127, el derecho de alimentos menciona que el derecho a alimentos es connatural a la relación parentofilial y está relacionado con el derecho de la vida, la supervivencia y de una vida digna. Gracias. Ok, ¿hay otro participante? ¿Alguien más le toca poner o ya están todos? No, doctor, ya ahí terminó el grupo. Ah, ya. No me han mencionado que sería importante lo que tiene que ver con precautelar lo que es el estado del embarazo. Había unos artículos también que son importantes que lo nombre de la Constitución de la República del Ecuador, había otro del Código Civil, la LOCEP y las licencias de maternidad y paternidad. Entonces es muy importante que también lo veamos porque eso es una ley que garantiza al estado gestacional cuando, por ejemplo, la mujer ya queda embarazada, entonces tiende a ciertos beneficios y remuneraciones muchas veces. Por eso quisiera que lo detallen también. Como en la página 74, esos códigos. Las licencias, muy importante en la mujer, los días que tiene permiso, los derechos que tiene. Y lo podemos revisar. Parece que no toparon ese punto. Más o menos a quién más o menos tocó esos temas, a ver si que lo detallamos ahí. Yo, doctor. Sí. Es importante para detallarlo también. Que le hablo sobre el embarazo.
Sí, de todo de lo que dice el código, la LOCEP, la Constitución de la República del Ecuador y el Código Civil. Sí, está por las... Lo que, lo que Sí, dice, ya, lo que dice lo que es el Código Civil decía que la ley de proteger a la vida del que está por nacer, o sea, del niño que está en el vientre, que el juez va a, a decir, una petición a cualquier persona que tenga como que peligra el bebé, que va a haber una sanción a la madre. claro, es el artículo 60. Sí, 61. menciona esos 61. Ya, menciona todos esos artículos. Y ahí Ya. vienen los CEP, las licencias, permisos, todo eso. Quisiera leer. En el artículo 61 dice que la ley va a proteger la vida al que está por nacer, o sea, al no nacido. El juez, en consecuencia, va a tomar una petición a cualquier persona, todas las providencias que le parezcan convenientes para proteger la existencia del no nacido, siempre que crea que de algún modo este va a peligrar. Toda sanción a la madre por la cual pudiera peligrar la vida o la salud de la criatura que tiene en su seno deberá referirse hasta después del nacimiento. También tenemos el artículo 20, que es el derecho a la vida, que dice que los niños y niñas y adolescentes van a tener derecho a la vida desde su concepción, o sea, desde el vientre materno. Es obligación del Estado, la sociedad y la familia asegurar por todos los medios a su alcance su supervivencia y desarrollo. Y se va a prohibir experimentos o manipulaciones médicas y genéticas desde la fecundación del óvulo hasta el nacimiento de niñas y niños y la utilización de una técnica o práctica que ponga en peligro la vida de dicho ser. Ujú. También tenemos el artículo 41 que dice que las niñas y niños y adolescentes van a tener derecho de gozar lo que son, el Estado va a reconocer y garantizar la vida, incluido el cuidado y la protección desde su concepción, que va a tener los niños integridad física, derecho a psíquico, identidad de nombre, ciudadanía, a la salud, a la nutrición, a la educación, a la cultura, al deporte, a la seguridad social, a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria, a la participación social, al respeto a su libertad y dignidad y a ser consultados en los asuntos que a ellos les afecten. Esos son los artículos de lo que es la concepción, doctor. Y ahora los de la LOCEP. ¿Qué nos dice la LOCEP? De la Ley Orgánica del Servicio Público. Eso. Eso más o menos está por la página 75 del libro. La LOCEP. Claro, Sí, a ver, alguien que quiera detallarlo más, para más luego considerarlo, a ver qué. Porque es importante, las licencias de remuneración, sí, por la 75. Ahí habla de todos los permisos, remuneraciones, ¿ya? Que sería importante tocarlo. Eso es cuando ya ustedes estén trabajando, entonces tienen que conocer cuáles son sus derechos, remuneraciones. es el Código Civil del Ecuador. Ya, ese es el Código Civil. Ya, sí, ya habló del artículo 61. Ya, más adelante está la LOCEP, artículo 27 y todo eso. Desde ahí comencé. Del libro está en la página 75.
Ya, sí encontró. Está en la página 75. ¿Alguien más del grupo? Sobre el artículo 27 de los CEP. Correcto, ese es, desde ahí, ajá. Licencias de remuneración. Ajá, dice licencias con remuneración. Toda servidora o servidor público tendrá derecho a gozar de licencia con remuneración en los siguientes casos. Por maternidad, toda servidora pública tiene derecho a una licencia con remuneración de 12 semanas por el nacimiento de su hija o hijo. En caso de nacimiento múltiple, el plazo se extenderá por 10 días adicionales. La ausencia se justificará mediante la presentación del certificado médico otorgado por un facultativo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y, a falta de este, por otro profesional de los centros de salud pública. En dicho certificado se hará constar la fecha probable del parto o en la que tal hecho se produjo. Por paternidad, el servicio público tiene derecho a licencia con remuneración por el plazo de 10 días contados desde el nacimiento de su hija o hijo, cuando el parto es normal. En los casos de nacimiento múltiple o por cesárea se ampliará por 5 días más. En los casos de nacimientos prematuros o condiciones de cuidado especial, se prolongará la licencia por paternidad con remuneración por 8 días más, y cuando hayan nacido con una enfermedad degenerativa, terminal o irreversible o con un grado de discapacidad severa, el padre podrá tener licencia con remuneración por 25 días, hecho que se justificará con la presentación de un certificado médico otorgado por un facultativo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y, a falta de este, por otro profesional médico debidamente avalado por los centros de salud pública. Muy bien. Claro, mire, dése cuenta, cuando ya ustedes, bueno, estén en sus labores, ustedes van a tener una licencia con remuneración. O sea, ustedes van a estar con permiso, por ejemplo, la embarazada, o sea, ya en su estado ya de recuperación, en el puerperio, que se llama eso de ahí. Entonces, ustedes van a gozar de remuneración. Un momentito.